Bueno, gracias por acompañarnos. Una alegría de nuevo tener estas conversaciones. Conversar en sí mismo ya es un acto de resistencia necesario en estos contextos y en todos en realidad. Y es un lujo poder contar con estas patojonas y este muchachón esta noche para hablar de algo clave que es resistir, ¿verdad? La resistencia, pues sí, la rebeldía, los libros, el cine, un montón de temas que seguramente saldrán a través y a partir de esta conversación. Les digo, a Villacinda ya no le damos la bienvenida porque ya ha venido mucho. Ya soy residente. Sí, le vamos a pasar la factura de la renta, mejor, y una copia de la llave. Y pues a quien sí hay que darle la bienvenida es a ustedes dos. Ceci, un gustazo recibirte. Ya habías venido, pero ahora estás aquí de este lado de las luces. Y Mónica, siempre es una alegría verte y escucharte. Y pues eso, las palabras son suyas, los micrófonos son suyos. Y bienvenidos, bienvenidas a esta su casa. Buena onda. Bueno, primero que nada, gracias a Catafixia. La verdad es que cada vez me siento más cómodo en este lugar. Y pues sí, vamos a ser residentes de aquí en adelante. Vamos a tener 2 sesiones todos los meses acá con ellos, porque nos abrieron su espacio y su corazón. Entonces, es bien importante para mí dejar clara varias cosas. La primera es que uno de los primeros comentarios que yo he recibido en redes sociales tiene que ver con el hecho de que por qué o de qué cuenta estamos abriendo este tipo de espacios. Y la verdad es que la primera respuesta es porque se nos da la gana y tenemos la posibilidad y el apoyo de poder hacerlo. Y segundo, porque estamos haciendo algo que a nosotros nos hubiera gustado que alguien más hiciera, y como alguien más no lo está haciendo, pues lo vamos a hacer nosotros. Y segundo, bueno, son 3 cosas las que usualmente nos escriben en las redes sociales, pero la segunda tiene que ver con que invitamos solo a nuestros conocidos, y yo realmente quisiera decir que no, pero en esta ocasión sí es cierto. La verdad es que tenemos cerca de 10 años, más de 10 años por lo menos con Cecilia, tengo mucho más tiempo de conocernos, y con Mónica tenemos por lo menos 7 años, 8 años por ahí. Entonces sí, esta es una sesión de conocidos. Y lo relevante también es que los 3 somos parte de el festival, la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia, que va a estar a partir del próximo miércoles, se inaugura y están todos cordialmente invitados. La sesión de hoy es una sesión que después yo le comentaba a Cecilia que la estuve revisando y preparando, y después de revisarla y prepararla realmente terminé como con mucha angustia, como con un dejo de desesperación y como de tristeza, porque al final, no sé, pareciera que somos, metafóricamente hablando, el chucho que se muerde la lengua, la cola. Pero vamos a tratar de empezar. Yo siempre trato de presentar a nuestros invitados y usualmente me quedo corto. Tengo que decir también que este espacio está construido de mi parte desde la ignorancia, desde el desconocimiento y desde la curiosidad. Entonces eso me permite y me da libertades para meter la pata en muchos sentidos, y espero que ustedes dos me corrijan en cuanto yo meta la pata. Entonces lo primero que tengo que decir es que el proyecto también trata de ponerle cara a los libros y libros a las caras, y no todos somos expertos en algo. Yo quisiera pensar que somos gente normal, pero hoy tenemos, si alguien es experto, es Mónica, en derechos humanos y abogacía. Y Cecilia, para mí, es una persona que se ha dedicado como aunque ella creo que no lo ve como yo lo veo, como suele suceder, creo que ella se dedica a observar los comportamientos a través de una cámara. Y yo creo que eso le da como cierta ventaja, porque puede ver muchas cosas que nosotros no vemos. Y yo pues soy diseñador gráfico, me dedico a eso, y también soy ciclista. Yo creo que lo que mejor se me da es el ciclismo, no tanto el diseño gráfico. Y bueno, con eso queremos empezar. No sé si ustedes quieren agregar algo más acerca de ustedes mismos, porque sería bueno si en caso me equivoqué. Y si no, vamos a entrar directamente a la plática, y tiene que ver con, yo creo que los libros en su utilidad más primaria nos forman, y nos forman de 2 maneras. Desde lo formal, ¿verdad?, que tiene que ver con la escuela, con la educación o con la especialidad,
Y desde lo informal, que es más libre, que tiene que ver con el gusto, con la curiosidad, con el entretenimiento, con la ficción, con la literatura. Y de esa cuenta yo traigo 2 libros, porque de esto se trata esto. Un libro que para mí es muy bonito y tiene que ver con el divertimento, digamos, es de Tim Burton, y Tim Burton es un director de cine, pero que se dedicó él dibuja. Entonces todo es un libro que se llama La melancólica muerte de Chico Ostra. Entonces además es súper poético, entonces me gustó y me lo regaló mi hija, entonces es muy bonito para mí. Y luego desde la formación tengo este que es Fundamentos de Diseño Gráfico, que recoge toda la historia del diseño gráfico y de la cultura visual, es muy bonito también. Entonces digamos que esos son los libros que nos construyen, o que nos divierten, o que nos entretienen. Entonces, sin más, yo quisiera pasar con ustedes con dos preguntas inmediatas que tienen que ver con cuál libro recuerdan vital en su formación, formal o informal, ¿verdad? Porque ya explicamos un poquito las 2 situaciones, las 2 vertientes, y responder una pregunta que es trascendental, que tiene que ver con cómo hacemos para fomentar la lectura y dar respuesta para qué sirve leer, en todo caso. Pues primero, gracias por la invitación. Yo lo he pensado muchísimo desde que me amenazaste con esta actividad, y creo que, bueno, que en pocas palabras estoy agradecida, estoy sorprendida, ¿verdad? Revolución y libros es un tema, 2 temas fuertes. Creo que no me he empapado tanto en el primer tema, pero luego revisitando un poco las lecturas que he hecho, encontré desde otro punto de vista. Entonces, un libro vital en la formación, pues también hice mi chivito de los libros que tengo ahí apilados, que ya leí, y tomé los que más me gustan o me han interesado, ¿verdad? Y hay uno muy lindo para mi gusto que se llama Chis y Garavis, que es de Barco de Vapor, y fue escrito por Paloma Bardoms, y es un libro muy lindo que a mí al inicio me costó un poco leerlo a través de mi imaginación, porque habla de 2 islas que son diminutas, y que son tan diminutas que cuando el rey roncaba, todo el pueblo no podía dormir. Entonces me costaba imaginar cómo podía haber un pueblo tan grande en su población, que habitara espacios tan pequeños, pero es una historia muy linda, y desafortunadamente una vez que nos robaron el carro se llevaron mi bolso y llevaba mi libro. Y cuando hablabas también de la formación tal vez más profesional, pensaba mucho en Sara Facho y Ana Cristina Oribe, ¿verdad? Que Ana Cristina Oribe fue guatemalteca. Desafortunadamente ya fallecieron ambas, porque creo que todavía como hay tantas cosas que hacer, y ella guatemalteca mientras Facho era argentina, ¿verdad? Pero hizo unas fotografías muy interesantes y muy importantes, muy buenas, relevantes, de personas digamos, literatos como Miguel Ángel Asturias, como Julio Cortázar, etcétera, ¿verdad? Etcétera, muchos así, y ambas trabajaron juntas. Entonces, leerlas, sobre todo fue un libro escrito por Sara Facho, fue muy interesante leerlo, las cosas desde su experiencia. ¿Cómo fomentar la lectura? Creo que es importante fomentar la lectura desde la niñez, ya sea cronológica o mental, ¿verdad? Sería ideal empezar desde la temprana edad cronológica, ideal. Creo que son las cosas que les vamos agarrando el gusto, y cuando nos vamos volviendo adultas y adultos, ya nos queda como una melancolía a la que podemos regresar, ¿verdad? Con distintos libros ya leídos, o temáticas, o los escapes, ¿verdad? O el aprendizaje. Los libros son muy vastos, desde el libro como objeto hasta toda la enseñanza que traen, todas las distintas lecturas que un mismo libro puede tener.
y cuando ya tenemos cierta edad y todavía no hemos adquirido la práctica de la lectura, pues tomarlo como algo, la palabrita que usaste de divertimento, ¿verdad? Pura gana, puro gusto, sin obligación, sin presión, sin rendirle cuentas a nadie, tomar un libro, aún así sea un libro de chistes, ¿verdad? Unos cómics o algo mucho más formal. ¿Y para qué sirve leer? No sé si decir para todo, pero casi, ¿verdad? Tal vez obvio no para todo, pero casi para todo, para aprender, para crecer, para visitar otros países, otros tiempos, otros mundos, para abstraerse de una realidad que no gusta y adoptar una que, sí, hacerse crear una que uno sí pueda sentirse más cómoda viviendo para hacer tiempo cuando estás en la cola, sirve para provocarte sueño, para muchas cosas sirve la lectura. Gracias también, Luis, por esta invitación y por el honor de compartir con mi amiga y mi amigo, o sea, con dos personas a quienes respeto y admiro mucho en el trabajo que hacemos, ¿no? Y aquí, mientras oía Ceci, estaba como tratando de también bajar libros, ¿verdad? De cuáles, desde el punto de vista de esto de la formación. Y es difícil escoger porque prácticamente cuando uno elige un libro y lo hace con la voluntad, en ejercicio esto de tu criterio de lo que quieres conocer, prácticamente todo te es útil en ese sentido porque tienes una lección, pero me puse a pensar así como viajando hacia atrás y quizás el primer libro que a mí me marcó como emocionalmente, pero también intelectualmente a la vez, como sentí pensando, ¿verdad? Esa expresión, creo que fue Demian, de Hermann Hesse, ¿verdad? Y en ese mismo nivel, o sea, me marcó porque digamos que más allá como del relato, del argumento que tiene el libro, a mí me ocurrió algo bien importante con ese libro y era como la proyección que uno tiene con un personaje que está en búsqueda constante y en cuestionamiento constante. Es un libro de profundidad psicológica inmensa, ¿verdad? Y a mí eso tal vez por la época en la que yo estaba mucho más chavita, ¿verdad? Y entonces eso me ayudó mucho en mi propio proceso, ¿verdad? En mi propio camino. Y en ese mismo nivel, yo diría después, los manuscritos económico-filosóficos de Carlos Marx, ¿verdad? Este libro es un librito chiquitito y esto pues es bien importante y bien lindo porque es un libro que es previo, es el Carlos Marx previo al Capital, ¿verdad? Es el filósofo el que te habla de esa potencia y esa energía libre y creadora que tenemos los seres humanos, ¿no? Del pensamiento, son como los anales o las raíces del pensamiento crítico, ¿verdad? Y eso, digamos, yo sí lo vinculo con Demian, ¿verdad? A mi manera, porque creo que era como una línea conductora que se abrió en aquel momento y siguió con Marx. Y estaba pensando recientemente, y esto fue tal vez en octubre, creo, o septiembre del año pasado, el textito que me leí, que fue también en ese mismo nivel, ¿verdad? Que me conmovió casi así hasta llorar, se llama Yo soy el monstruo que os habla, y es de Paul Preciado, un hombre trans que escribe este discurso que pronunció frente a la Academia de Psicoanalistas en París. Es un manifiesto trans, pero a mí me parece fascinante porque justo en este momento de estas discusiones, digamos, ¿no? De desafiar el binario clásico, ¿no? Del pensamiento occidental, tradicional, me pareció muy lindo porque es un discurso dirigido a psicoanalistas, pero recoge muchos datos de las ciencias naturales y exactas y estudios que ha habido a lo largo del tiempo, y desmontando un poco el binario más allá del sexo, género y esa discusión, sino desde las ciencias naturales también.
Entonces, en términos de formación, porque también hemos tenido esas discusiones ahora preparando la muestra, ¿verdad? Por una de las películas que vamos a presentar. A mí me parece que es como proceso de formación, este libro ha sido muy importante. Es un librito. Los 3 no son tan grandes, son chiquitos. Y luego, lo que decías era cómo fomentar la lectura. Yo creo que el amor por los libros viene de la libertad de elegirlos, ¿verdad? O sea, cuando a uno le imponen, hay que leer tal libro, no sé qué, eso es como la peor. Yo recuerdo que en el colegio a mí me pasó cuando me decían, elijan un libro. Y uno va, ¿verdad?, a la biblioteca y uno elige un libro. Eso siempre fue mucho mejor y mucho más constructivo, lo recuerdo mucho más, ¿verdad? La emoción que a mí me producía, porque independientemente de si el libro es bueno o malo, uno elige, ¿verdad? Uno tiene esa posibilidad como de enganchar y de conectar con el texto, si te lo imponen, ¿no? Eso, yo creo que eso es una forma de fomentar la curiosidad, ¿verdad? Y luego, porque es importante, ¿verdad? Yo creo que tal vez es porque desde mi punto de vista, el conocimiento o la búsqueda del conocimiento en últimas es el proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso yo comparto mucho lo que tú dices. Cuando uno elige, uno está en teoría buscando conocimiento, pero lo que en últimas está haciendo es alimentar tu propio proceso de conocimiento personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que fundamentalmente leer sirve para eso, porque al final la relación que tenemos con el mundo, empezando por los seres humanos, pero en general con todos los demás seres, con los colectivos, se basa en eso, en el amor que nos tenemos, en el conocimiento que nos tenemos o en esa autoafirmación, ¿verdad? Que para mí estaba en esos 3 libros que mencioné. Esa parte es bien chilera porque digamos que yo valoro mucho cuando alguien te regala un libro, porque si alguien te regala un libro que te gusta es porque te conoce o porque se tomó el tiempo para conocer un gusto tan particular como es el hecho de llegarte con una lectura. Yo estoy pensando en cómo desarrollar esto porque esta era como la parte introductoria de cómo hacemos para aterrizar en libros y no encontré otra manera más obvia que dividir la charla en 3 partes, que es memoria, verdad y justicia. Entonces, siguiendo esa línea, y espero que no se me pierda, para mí los libros son testigos, digamos, atestiguan épocas, tiempos y por ende construyen memoria. Y de esa cuenta, digamos, está este libro, no sé si es un libro, pero sí es un testigo, que es Guatemala, Memoria del Silencio, que es una cosa brutal, ¿verdad? Esta onda sí, yo creo que yo no he aguantado leer mucho porque empiezo a leer y me conmueve demasiado. Entonces digamos que este tipo de publicaciones sí atestiguan de alguna manera, ¿verdad? Y luego, siguiendo con la idea de la memoria, está que este es uno de los anuncios más descarados que voy a hacer. Está cuentan una década de una historia, y de esta cuenta la Catafixia tiene una sección que se llama Memoriales, donde uno puede encontrar libros como estos. A mí me encantó que es la parte de los escritores y artistas del 44, y está la historia de Jacobo Rodríguez Padilla, que es quien fundó la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces, en esa sección es la que yo le recomiendo a los compañeros de Catafixia que me vayan regalando libros de esa particular. Y una cosa que no puedo dejar pasar, y la otra vez lo platicábamos con Carmen, es ¿cómo se llama? El memorial de Sololá. Y eso es bien grueso porque el memorial de Sololá data del 1560, y don Pedro Alvarado entró a darle cumbia a los cachiqueles aquí, a los quichés, perdón, en 1524. Entonces digamos que si hay un documento que cuenta una historia y que construye una memoria o que guarda una memoria, es ese memorial, ¿no? y que ha sido como testigo. Y de esto, de lo que hablábamos acerca de para qué sirve leer o cómo instruir o cómo fomentar la lectura, mi mamá particularmente, particularmente no es la palabra más adecuada, pero tuvo el único chance de estudiar hasta 3.º grado, logró aprender a leer.
y de esa cuenta se volvió una lectora ávida. O sea, a ella le podemos regalar libros y se los come. Lee, lee, lee. Y yo me recuerdo que como a los 8 o 9 años, ella me comentó de un libro. Me dijo, en algún momento tenés que leer un libro que se llama Hombres contra Hombres. Y me dijo, búscalo. Y la referencia es que el primer hombre se sin H. Y entonces en algún momento yo empecé a salir al centro como a los 8 años, me venía en bus de la Betania y tenía que dar una gran vuelta y me venía al centro a buscar. Porque fui muy pata de chucho desde chiquito. Tuve la posibilidad de venir y investigar el centro a mis anchas. Y entonces busqué ese libro y lo encontré, pero en aquel entonces era imposible comprarlo. Y hoy que estaba haciendo esto, vino a cuenta ese recuerdo y buscando en el internet me encontré con un texto de Miguel Ángel Asturias escribió en su columna El Imparcial y me gustaría leérselo. El libro está escrito en 1945, un año después de la Revolución del 44, y se llama Hombres contra Hombres, y es de un señor que se llama Efraín de los Ríos. Y el textito que él, bueno, el pedacito que yo me robé, dice así: el libro de Efraín de los Ríos nos devolvió momentáneamente al escalofrío de aquel vivir inseguro, donde el patíbulo es lo de menos, por ser libertador y por existir antes una serie de calvarios metodizados por las inteligencias que al servicio del mal apenas pueden conocerse para él, para el ser menos bondadoso de los mortales, como algo posible, real, ejecutado en lo que se llaman los gobiernos de paz. Martes 12 de febrero de 1946, publicado por El Imparcial. Les digo yo, o sea, pareciera que no hay esperanza, pareciera que eso lo escribieron, es una noticia de ayer o de antier, entonces a mí me asusta un montón. Entonces creo yo que la sociedad guatemalteca, el pueblo guatemalteco ha vivido en rebelión continua desde 1545 que entraron los españoles, no a la conquista sino a la invasión. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, porque hoy vamos a resolver el mundo y vamos a resolver el futuro de Guatemala, me gustaría preguntarles por qué esta rebelión que nosotros tenemos constante, o esta resistencia constante y continua, no ha dado frutos. ¿Por qué no termina de reventar? La única revolución que tuvimos fue en el 44, tuvimos el plantón disque que con el que votamos a ¿cómo se llama? A Pérez Molina, ¿verdad? Pero que al final, no sé, yo creo que fue una gran pantomima, pero la primera pregunta puntual es ¿por qué no termina de reventar nuestra rebelión? ¿Por qué no llegamos a una revolución? Y luego el hecho de haber firmado la paz solo dio paso a otro tipo de dictadura de poder. Por favor, respondan bien, denme esperanza. Fíjate que conecto esa primera pregunta de esta sección con la pregunta de cómo fomentar la lectura, ¿verdad? En mi opinión, que yo incursionado poco en temas antropológicos o incluso sociales respecto a literatura. De hecho, este año fue que hice mi primer lectura de un texto antropológico y no fue por decisión personal, sino fue por trabajo, ¿verdad? Así como sumergirme en este libro, ¿verdad? De la memoria del silencio, Guatemala, memoria del silencio. La pregunta es, ¿por qué no ha terminado de reventar la rebelión o la resistencia? Yo voy a hablar de un tiempo más reciente, digamos, de los últimos 40 años. Los últimos 40 años, ¿verdad? Digamos, las personas que nacimos en los 80s, ¿qué tanta lectura hacíamos y qué leíamos, ¿verdad? Yo no me perdía los chistes de Prensa Libre, o sea, solo esas páginas, porque eran varias, ¿verdad? En esa época. Eso era lo que yo no me perdía. Pero, ¿qué aprendí de todo eso? Realmente, ¿con qué me quedo de todo eso? Que fueron bastantes chicos y chiquirines, lo que yo leí en mi época. ¿Con qué me quedo realmente que sirva para una
conciencia social, ¿verdad? No era tampoco una lectura profunda, una lectura después discutida. Nos falta mucho conocimiento de lo sucedido en este país, en nuestra historia. Nos falta leerlo, discutirlo, algo que de igual manera no sea forzado, no sea obligado. Yo en la primaria fui muy buena estudiante y me gustaban mucho casi todas las materias y me sabía muy bien la historia. Entonces, la historia que me enseñaban de sociales, de estudios sociales, ¿verdad? Y los presidentes, pero eran cuestiones también muy superficiales, ¿verdad? Muy por encimita, muy aprenderme fechas, aprenderme nombres, sin meter las manos y analizar movimientos, quiénes eran estas personas, de dónde venían, ¿verdad? Más recientemente he aprendido palabras como los peninsulares, las mezclas que habían ya entre, digamos, los españoles y las personas habitantes de acá, temas sociales que fueron modificando la historia, quiero decir, se fue modificando de manera que te dejan aprender solo parte, no realmente algo que te incomode, algo que te moleste, algo que te haga tomar una actitud rebelde ante esta sociedad y ante estas imposiciones. Creo que no sucede en la infancia, creo que poco sucede en la adolescencia. Creo que a algunas personas le llega en ciertas universidades, ¿verdad? Dependiendo de las cátedras y dependiendo de las y los catedráticos que tengan. Y que actualmente eso está en peligro, ¿verdad? De que tampoco en las universidades se impartan estas cátedras. Entonces, ¿qué lecturas se están dando? Además que creo que en la época de la guerra, porque la revolución del 44, qué cuestión más valiente de jovencitos, y luego también en los 80, ¿verdad? Aquí nomás el monumento a Oliverio Castañeda, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Nada. Y que de ahí incluso, pero tantos estudiantes universitarios de los 80s que los asesinaron porque estaban dando la lucha, estaban defendiendo, estaban haciendo cosas. Nombres que no se han olvidado y que no tenemos que permitir que se olviden, ¿verdad? Porque lo que ellos hicieron fue importante y hombres, mujeres, etcétera, que tuvieron valor y aceptaron las consecuencias. Y que ahora no tenemos mucho miedo. Quiero regresar a esa parte, la época de la guerra. Creo que reventó horrible en los departamentos, en la gran mayoría de departamentos del país. Pero lo que sucedió, veo yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, a través de estas lecturas, a través de otros acercamientos, incluso a través de la muestra, porque respecto a mi opinión política y social, yo tenía un punto de vista antes de la primera muestra, y a partir de ella, mi punto de vista cambió drásticamente, ¿verdad? Creo que hay mucho miedo que uno de los éxitos de la guerra es el miedo que tenemos hoy para hacer, para decir, para preguntar. Yo crecí con una abuela muy, muy linda, pero que la abuela tenía mucho miedo de hablar, y entonces ella me pedía que susurrara cuando hacía una pregunta que podía ser tal vez política o no, ¿verdad? O de los vecinos, ¿verdad? ¿Y por qué tal cosa? Y susurrar para que no escucharan, ¿verdad? Eso es un aprendizaje para evitar violencias de todo tipo. Creo que por eso no ha reventado, porque hay mucho miedo, y porque a través del miedo también se ha preferido, mejor no hablemos de esos temas, mejor no vayamos allá para evitarnos problemas, ¿verdad? Y hemos adoptado una actitud que no es para nada Revolución del 44, que no es para nada Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Sino es evitar conflicto, evitar problemas,
con lo poquito que tenemos sobrevivimos y es un problema. Que el miedo no nos ayude a prepararnos a salir y hacer, sino a evitar hacer, absolutamente. La firma de la paz, paso a otra dictadura. Lo que he aprendido en los últimos años es que hay muchos subgrupos. Entre los movimientos sociales hay pequeños grupos y cuesta mucho ponerse de acuerdo para jalar juntos, parejo y hacer algo sustancial, ¿verdad? Hay mucho ego y que a veces también me cuestiono si no es una cuestión inculcada también, porque ante el ego hay pues no hay unión, ¿va? Cada quien queremos sobresalir, resaltar por nuestro nombre y linda cara y no en nombre de el beneficio de un movimiento o el beneficio del país como tal, de pensar en nuestras hijas y nuestros hijos y la generación del futuro, sino el protagonismo, ¿verdad? Y eso daña profundamente, estanca, y creo que las personas que están en el poder están muy bien con eso, ¿verdad? Y de alguna manera podría hasta, ya aquí me lo estoy fumando otra vez, alimentar esa actitud para que no haya un avance, ¿verdad? Es mi opinión. Yo estoy, me parece súper importante todo lo que Ceci dice, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que pensando en la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué puedo agregar a lo que tú ya dijiste, a la pregunta de por qué tantas rebeliones, ¿verdad? Que desde tiempos coloniales pues, se registran hasta hoy no funcionan. Yo, no sé, es una pinche Luis. No, lo que creo es que habría que preguntarnos, porque estabas hablando del 2015, ¿verdad? Y entonces yo me puse a preguntarme ante qué nos rebelamos o ante quién nos rebelamos, ¿verdad? Porque las rebeliones no son unidades graníticas, ¿verdad? Todo el mundo se rebela contra lo mismo, ¿no? Cada quien tiene una narrativa y un adversario, de alguna manera, social o político que encuentra. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice Ceci, con todo el bagaje de lecturas, de formación que tenemos, ¿verdad? Y muchas de las divisiones a veces sociales vienen de ahí, ¿verdad? Con la identificación de contra qué yo me estoy rebelando. Yo me recuerdo que en el 2015 era bien interesante y bien contradictorio como, por ejemplo, un día viernes todos los movimientos indígenas, campesinos, rurales marchaban por el agua y el sábado estábamos todos ahí con las camisas blancas, digamos, ¿no? O con la lucha anticorrupción, ¿verdad? Un día después, con posiblemente muchas más razones de convergencia que de divergencia, con posiblemente los mismos adversarios, aunque las consignas fueran completamente diferentes, ¿verdad? Y pienso, y pensando en la muestra, en la película de inauguración a la cual les invitamos porque se trata de esto, pienso en el caso de Chile, ¿verdad? Aquí nosotros haciendo de una vez el anuncio, pero es que pienso en el caso de Chile la publicidad más que subliminal y en el contraste con nosotros en 2015, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando ocurrió lo de Chile, a mí algo que me parecía fascinante, bueno, era bien dura la violencia, se recuerdan los muertos en las calles, tantos ojos perdidos, pero ustedes se recuerdan de la bandera mapuche elevada en medio del fuego, en medio de aquellas manifestaciones, ¿verdad? En Santiago de Chile, con estudiantes feministas y toda la gente que también se opone a la corrupción, digamos, ¿no? Allí se notaba que había habido, por lo menos en esa coyuntura, en ese momento, mucha más convergencia, digamos, ¿no? De luchas y de rebeliones. Por supuesto, eso dio lugar a una violencia mucho más fuerte, digamos, ¿no? Una cosa brutal que aquí no ocurrió, por algo también. Y bueno, todo lo que pasó después es historia, pero eso por lo menos dio el punto de partida a un proceso de transformaciones que podían haber sido, o que pueden todavía
ser un poco más estructurales que incluso nuestros acuerdos de paz, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la segunda pregunta que tú hacías. Entonces, digamos, para mí tiene mucho que ver con por eso me parece bien importante lo que Ceci dijo, porque en lo que uno lee y en lo que uno aprende, ¿verdad? En general, desde la infancia, radica esa posibilidad o ese germen de rebelarte y de contra qué te rebeles, ¿verdad? O sea, a veces estamos como bien atarantaditos, digamos, como un poco, y en esas divisiones, como tú decías, que tienen que ver con el ego, tienen que ver con una sociedad bien patriarcal, tienen que ver con que de niño casi todos los niños quieren ser presidente cuando sean grandes, y eso obviamente tiene sus consecuencias socialmente hablando, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, lo que tú decías del paso a una nueva dictadura o a una dictadura diferente, pues de plano que en su primer momento no era tan obvio, pero ahora sí, ¿verdad? Y yo creo que pues también es obvio que los acuerdos de paz no terminaron de abordar las causas estructurales de la guerra, ¿verdad? Lastimosamente todo lo que vemos ahora revertirse, digamos, y muchas de las estructuras que funcionaban en aquella época siguen vivas también por algo. Desde luego que la firma de la paz era necesaria y que todos los procesos de paz tienen esa tensión siempre, ¿verdad? Entre amnistía, justicia, amnistía, paz, y aquí ocurrió y los acuerdos que se suscribieron pues tienen muchos vacíos y en aquel momento eran los mínimos porque mucha parte de la sociedad los veía como muy críticamente, ¿verdad? Es lo mínimo. Y ahora son casi que una estrella inalcanzable, ¿verdad? Se revirtió, ¿verdad? Pasaron de ser mínimos y que se veía como con un punto de vista crítico de decir, bueno, ni modo, esto tenía que ser así como de tímido, porque de lo contrario seguía la violencia, y en estos tiempos pues ya llegan a ser como estas estrellas que no podemos alcanzar, ¿no? Entonces sí, digamos que una dictadura en su momento no era tan obvio, por eso la posguerra, el término de posguerra fue aceptado incluso acríticamente durante mucho tiempo, pero yo creo que ahora cualquiera que nos diga que esto es la posguerra, pues ya parece que estamos bromeando, ¿verdad? Porque sabemos en qué estamos. Para mí es importante, aquí empieza toda la serie de publicidad no pagada, pero de veras, la muestra este año tiene el lema, el eslogan, el leitmotiv es contra vientos. Y yo creo que los que hemos estado por lo menos cerca yo creo que con un año es suficiente estar en la muestra, porque uno puede darse un vistazo viendo, teniendo la posibilidad de ver las películas antes, te puedes dar cuenta de que toda Latinoamérica está en resistencia, y está en resistencia primero ante un régimen militar en los 80, 70 y luego ante un régimen económico social, ¿verdad? Que nos domina y que nos condiciona. Entonces yo, para empezar como a entender y tener claro, me puse a buscar en el diccionario qué es una rebelión y es un acto de resistencia. Entonces dije yo, pues sí, nuestra sociedad, nuestro pueblo ha estado con actos de resistencia toda la vida, hemos estado resistiendo. Y la protesta tiende a ser el acto público que decimos, en el que vamos todos a la plaza, pero todos supuestamente, bueno, no supuestamente, pero cada quien tiene como su idea de a qué va, y no hay como una conciencia realmente profunda de por qué estamos aquí, qué es lo que queremos. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? Decían. Yo me recuerdo del 2015 porque yo ingenuamente dije lo que tenemos que hacer, dirigiendo mi grupo desde Facebook, fue lo que hay que pelear es que se cambie la Constitución. Cambiamos esa onda. Recién me entero viendo las noticias que Bukele cambió su Constitución y ahora se puede reelegir. Antes digo, en aquel entonces no, porque no estaba Bukele, pero dije yo, en aquel entonces tenemos que rehacer la Constitución para que realmente haya garantías reales para que esto cambie, ¿verdad? Pero así mucha gente iba con que saquémoslos y se logró, entre comillas, pero Guatemala es de esos países en que pasa pero no pasa nada, ¿verdad? Y luego cuando leí sobre la revolución, ahí me quedó muy claro qué significa revolución, me quedó muy claro realmente que estamos muy lejos de una revolución, porque es forzar un cambio político, social y económico de una sociedad a través de medidas drásticas, y nosotros no hemos llegado a nada, estamos como siempre gastando pólvora en zanate, pero
lo que a mí la muestra me ha dado es como cierto atisbo de esperanza. Somos románticamente un faro de resistencia donde decimos, mire, hay esperanza. Aunque después de ver esta película que se va a proyectar de Nicaragua, pues uno tiende como a decir, a la gran, todo es un ciclo y todo regresa a lo mismo, ¿verdad? Pero yo que esperaría que haya algún cambio, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta quiero pasar al segundo tema, que es verdad, y tiene que ver con que los libros pueden abonar las ideas, pero cómo llevarlas a la acción, partiendo de que no sirve únicamente con motivar o despertar la conciencia. ¿Lo haces? O sea, un libro puede hacer eso, pero después, ¿qué viene después, verdad? Y mis preguntas, no sé si son tontas o ingenuas, pero es, ¿cómo se lucha contra una dictadura de poder económico si nosotros somos parte, de alguna manera, de ese mecanismo o de ese engranaje económico en el cual, si tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, solo se trata de tener más dinero, tengamos más dinero y hacemos todos los cambios, pero no es así. De acuerdo, digamos que el sistema neoliberal viene a establecer un montón de criterios que son muy difíciles como de pelear, ¿verdad? Porque ellos tienen poder. Y luego esta misma pregunta también yo me pregunto cómo podemos luchar contra el racismo, contra el machismo. Digamos que esta señora, que es el libro de cabecera para entender el racismo, que ni me recuerdo cómo se llama, la señora Casaus, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo leer el libro, y entender de dónde viene la lucha de clases o el racismo, pero yo desde abajo tengo o no tengo el poder o la posibilidad de cambiar. Entonces voy a tratar de armar mis preguntitas, pero la primera es cómo luchamos contra un sistema o una dictadura de poder económico, digamos, realmente pensando uno como ciudadano, que de alguna manera tiene ciertos privilegios. Nosotros tenemos ciertos privilegios y basados en esos privilegios, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esa lucha que tiene que ver con el racismo y también con el machismo? Que a mí me emociona de alguna manera, y aunque a veces también me da como mucha duda, digo yo, duda o cuestionamiento todas estas situaciones, el feminismo y las marchas feministas, digo, hasta qué punto el sistema lo permite, porque es mejor que haya atención en ese tipo de focos, que no es que yo desvalide la lucha feminista, pero es mejor que se enfoquen en eso que en lo que realmente es mucho más relevante, importante y va a crear una posibilidad de cambio. Y las otras dos preguntas fáciles para ustedes es cómo hacerle frente al racismo imperante, y luego cómo enfrentar un sistema político corrupto y rapaz. O sea, ninguno de nosotros tiene como la construcción económica o la formación académica, pero lo que pasa es que a vísperas de una elección, es que ya no podemos no abrir los ojos y no cuestionar y no preguntar qué podemos hacer nosotros para realmente elegir de una mejor manera a nuestros gobernantes, ¿verdad? Porque a mí me asusta que de repente me saltó ahí en el Twitter o en el Instagram unas candidaturas de personas que uno dice saber de dónde vienen y saber quiénes son, ¿verdad? Entonces, yo creo que, no sé si les quedaron claras las tres preguntas. Y el sistema, cómo pelear con un sistema político corrupto y rapaz que va a amarrar con justicia, que es la última cosa que tengo ahí. Mientras te escuchaba hablar, pensaba que creo que las dos primeras preguntas tienen una respuesta conjunta, ¿verdad? Porque yo creo que el reto en nuestros tiempos es justo dejar como de disociar lo económico de la marcha feminista, ¿verdad? Tú mismo decías hasta qué punto estas marchas nos distraen de lo fundamental, que me imagino que te refieres a lo económico, que es la matriz, digamos, ¿no?, de la desigualdad en un país y sobre todo en una historia como la de Guatemala. Yo creo que el desafío es justo pensar como en las dos preguntas a la vez, digamos. No se puede
esa dictadura de poder económico se sostiene precisamente sobre todos esos sistemas de opresión, ¿verdad? El racismo, las discriminaciones de género, de sexo, etc. Y ahí está difícil, porque justo comparto y entiendo esta crítica que tú haces, digamos, ¿no? De cómo al final nos podemos distraer en tantas etiquetas de identidad, ¿verdad? Porque muchas veces las luchas se terminan quedando en ese debate, ¿verdad? De las identidades, de cómo nos autoidentificamos individual y colectivamente, y se va quedando lo económico. Pero por eso yo creo que el gran desafío, yo creo, de esta época es sostener el análisis de esa matriz de desigualdad que es económico. Obviamente que siempre ha sido económico, pero que lo económico no tiene existencia propia y autónoma de lo político, y lo político tiene que ver con todo esto, ¿no? Con los sistemas de opresión y de marginación. ¿Cómo, Luis? Lo que pasa es que esa es la pregunta del millón, porque uno puede pensar a nivel como de toda la colectividad, a nivel de todo el país, de organizarnos, pues sí, es un pacto social lo que hay que repensar. Y no que Bukele lo escriba, sino que lo escribamos, o sea, ese proceso, digamos, de mucho más colectivo, que también existen otras experiencias en América Latina, ¿verdad? Que no han salido perfectas, que no han salido del todo exitosas, pero que han sido procesos y han sido experimentos bien interesantes, no el de Bukele. Y por eso es peligroso a veces decir, como aquí en Guatemala, siempre que se habla de refundar el Estado, de escribir una constitución, y saltan todos los abogados conservadores: no es el momento, no, esto no es el momento. No, nunca va a ser el momento, obviamente, si aquí estamos en crisis todo el tiempo. O sea, nunca va a haber un momento ideal para reescribir y para tocar un pacto social que es tan estructuralmente injusto como la constitución que tenemos, digamos, ¿no? O sea, nunca va a haber un momento ideal para eso. Entonces yo creo que por ahí, eso no es una receta mágica ni es la única, pero digamos que sí tiene que haber medidas como de este tipo. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, también en el racismo y en el clasismo y en el patriarcado o el machismo, ¿verdad? En lo cotidiano, ¿verdad? Que somos bien pilas para estar en la casaquita, pero en la convivencia. Transformar eso implica ceder poder, ceder privilegios, ¿verdad? Y o sea, uno lo nota en los espacios, en los pequeños espacios, ¿verdad? Los micromachismos, los microclasismos, o sea, toda esta cosa es... sí, ahí sí que lo individual cuenta, porque es un proceso también en el que no se va a dar si no asumimos nuestra condición racista, machista y clasista, ¿verdad? Porque venimos de esa formación que tú decías, o sea, no puede darse si no lo asumimos de forma autocrítica, porque lo más fácil es decir: ay, no, yo ya superé todo eso, yo todo bien, aquí lo que pasa es que este país está tan conservador, y no es así, ¿verdad? Somos parte como de la misma. Y ¿qué otra? ¿La tercera qué era? Ay, lo de la corrupción, madre mía. Eso también es bien... Eso en este tiempo es bien difícil, ¿verdad? Porque yo creo que lo que estamos viviendo en Guatemala, o sea, la cooptación de las instituciones, cuando uno se pone a pensar, ¿por qué cooptar las cortes, verdad? El poder judicial, ¿por qué los que se están exiliando ahorita son los jueces, los fiscales, los abogados? Porque para generar impunidad lo primero que hay que agarrar es eso, ¿verdad? Tú tenés funcionando los ministerios, tenés funcionando el Congreso, todo muy bien, pero digamos, las cortes eran de alguna forma las que estaban dando algunos pasos en esa vía, ¿verdad? No eran tampoco la receta mágica, pero los únicos pasos que se han dado en la historia del país para destapar la relación de que no es solo la corrupción, ¿verdad? Es un Estado estructuralmente cooptado, históricamente cooptado, ¿verdad? No es un problema que se resuelve removiendo a las manzanas podridas, ¿verdad? Quitando a este funcionario, o sea, es un fenómeno de mucho más profundo alcance, y por esa razón era importante cooptar el sistema judicial. Ahora, ¿qué hacemos? Yo también tengo esa pregunta, ¿verdad? Porque, digamos, no sé, hoy lo hablaba con una colega, ¿verdad? O sea, las cortes que tenemos están ilegalmente, la principal corte, la máxima corte, está ilegalmente
cuesta, no hubo cambio, no hubo un proceso de cambio y están por llegar a su tercer periodo, ¿no? Y nosotros estamos aquí pues observándolo con la total normalidad. Por un lado, por otro lado, todos los días o todas las semanas hay una orden de captura, ¿verdad? Contra algún operador de justicia o contra alguna persona que trabaja en estas luchas. Que incluye periodistas. Que incluye periodistas, que incluye, digamos, a todos aquellos que están comprometidos con esto que Ceci señalaba muy bien, ¿verdad? Con ayudarnos en nuestro derecho de pensar, ¿verdad? Porque la libertad de expresión, imagínate los periodistas, o sea, el derecho más básico, o sea, la aptitud básica de los seres humanos es la de pensar. Cuando te quitan eso, y es la prensa independiente la que nos ayuda a eso, también el rol de todos estos jueces que están destapando tantos casos, ¿verdad? Importantes en términos, por lo menos del dato histórico que nos aportaba, pues eso es evidente, digamos, ¿no? Que es importante neutralizarlo. Entonces, no sé, Luis, la verdad, porque este año tenemos elecciones y para cerrar también, pensando, o sea, que les decía, justo me encontré a esta colega y decíamos, vamos para el tercer periodo de las Cortes, las elecciones y los procesos de inscripción de candidatos, ¿verdad? Es más o menos un poco de lo mismo, está ocurriendo ahí y todos todavía debatiendo, ¿será? Vamos a votar, ya nos quedamos sin candidato, o sea, como validando. Todo el tiempo estamos validando esa cáscara que quedó. Y no sé, o sea, yo creo que lo que queda, pues obviamente está bien trillado decirlo, es la resistencia, ¿verdad? Y es creer en que la organización, la movilización puede hacer algo, pero el punto es, ¿qué organización, qué movilización si nos estamos rebelando a lo mejor contra el adversario? No contra el adversario bien identificado, digamos, no estamos todavía cada quien como con su propio discurso y su propia cosa, ¿no? Yo recuerdo que en una de estas noches que estuvimos con la muestra platicábamos acerca de si era posible una revolución sin violencia. Y entonces creo que toda la rebelión tibia que nosotros tenemos, desgraciadamente va a tener que cobrar sangre en algún momento si realmente se quiere crear algún cambio, porque por las buenas no tenemos un camino, digamos. Y lo vemos en Chile, o sea, Chile para mí es el ejemplo completo de todo lo que pudo haber pasado. Ahí pasaron los Chicago Boys con su sistema neoliberal y ha pasado todo, y pasado la revolución de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que la revolución, la primavera de Chile, los pingüinos que ahora están de alguna manera en el poder y hay una esperanza? Entonces, digo yo, ¿cuánto más nos falta? Nos falta violencia únicamente para que realmente esto cambie. Porque los procesos pacíficos, digamos, pues ya desde la cooptación de las cortes, pues ya no hay quien diga esto se puede castigar. Pero bueno, Cecilia. Pues de estas tres preguntas, me sincero y realmente no puedo abordarlas con digamos, el empoderamiento respectivo de los términos, ¿verdad? Cómo luchar contra la dictadura de poder económico, cómo enfrentar un sistema corrupto y rapaz. Creo que me falta más lectura al respecto, pero creo que pensando las tres preguntas y escuchándote, Mónica, hay hoy leía casualmente, y lo estaba buscando, pero ya se fue, una historia de un amigo que habla de la indiferencia, ¿verdad? Y dice que la indiferencia es falta de amor, porque solo lo que uno ama realmente le dedica tiempo, ¿verdad? No se te olvida hacerlo, no se te olvida, ¿verdad? Entonces la indiferencia es falta de amor. Pienso en lo que ahora a mí me ha tocado trabajar y lo que he aprendido, lo que he visto a la hora de viajar a departamentos como Chiquimula, un departamento, un municipio específicamente, ¿verdad?
y a veces como una aldea específicamente, pero escucharles, empatizar, compartir con las personas, a mí eso me ha ayudado mucho a ver las cosas de otra manera y reconozco que no soy feminista, por ejemplo, ¿verdad? Que estoy en mis procesos de reconocer racismo todavía, reconocer machismo en mí, pero ya estoy más abierta a verlo, reconocerlo y preguntar si no sé cómo cambiarlo, ¿verdad? Y esto también ha sido, la verdad, a través de lecturas, ¿verdad? El año pasado en un diplomado de Canil fue muy importante con todas las lecturas que ellas me compartieron para entender otras cosas, entender digamos, no entenderlo porque no lo hago, pero más o menos tener una mejor idea de qué es patriarcado. Había algo antes del patriarcado. Se puede despatriarcalizar una humanidad completa, ¿verdad? Y creo que podría ser esa una forma de empezar, tal vez, ¿verdad? Reconocer dónde estamos, que estamos en el proceso, tal vez, ¿verdad? Que esas luchas que 48 cantones defienden y presentan no son de 48 cantones únicamente, nos afectan a todas y a todos y nos afecta a todo el continente y a todo el mundo, ¿verdad? Ayer estaba en un espacio donde decían, las personas indígenas son las defensoras de la tierra, así como si fuera una profesión, ¿verdad? Ellas son las defensoras, eso es a lo que ellas se dedican. Y una de las personas decía, nosotros no nos dedicamos a esto, a defender nuestra comunidad porque queremos, no es porque es bueno, es porque es nuestra casa, es porque ahí vivimos. Es decir, es parte de ellas y lo que les afecta a esta comunidad en Olopa, Chiquimula, le va a afectar a todo el país, nos afecta en presente a todo el país. Y las luchas que se dan ahí se están dando en otras aldeas también, ¿verdad? A nivel chiquitín, en otros países también, en todos los continentes, como lo aprendemos en la muestra, ¿verdad? No son ajenos. Las marchas de las mujeres no son, ni siquiera yo que me reconozco no feminista todavía por completo, no son luchas de ellas, son luchas que a mí me afectan en mi diario vivir, ¿verdad? En mi salir en pantaloneta de la puerta de mi casa a la esquina, a la tienda, ¿verdad? Es lo que nos afecta a todas, a todos, a todes. El machismo mismo no afecta únicamente a las mujeres, afecta a los hombres, ¿verdad? Todo ese malestar, ese problema, ese enojo, esa imposición, esa abusivez, ¿verdad? Que a veces no se ha podido ni siquiera reconocer, que un hombre pueda reconocerlo en sí mismo, ¿verdad? Encontrarse eso que le afectó en su niñez. Hablemos de un caso específico, ¿verdad? Una persona que vivió tanta violencia en su infancia y ahora como adulto es un macho opresor, es algo que él necesita trabajar para ser también una persona más sana y por ende ser una, digamos, si las mujeres, los hombres, todas, todos, todes lo trabajamos, llegar a ser una sociedad más sana. Creo que tiene que ver en cuestiones como esta actividad, como la muestra, como Catafixia en sí, lugares que fomenten el aprendizaje, el cuestionamiento, el atreverme a hacer preguntas, el decir no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero conversémoslo, no me impongas, yo no te voy a imponer, es una cuestión de crecimiento, de diálogo. Leer el libro de Masacres de la Selva, ¿verdad? Leer la memoria, leer el Remi. ¿Cuántas personas lo hacemos por voluntad propia? Yo no lo hago por voluntad propia, ¿verdad? Es demasiado duro. Son imágenes que una no quiere saber. Yo le huyo a esas imágenes en mi lectura de ocio, ¿verdad? Pero es importante porque eso no le pasó a X
Eso le pasó a mis antepasados también. O sea, yo soy una mestiza, pero soy mestiza, tengo sangre indígena, tengo ascendencia indígena. Espero no estarme yendo por las ramas. Quiero decir, todo esto también es importante, ¿verdad? Es muy complicado porque son muchos temas y que todos los temas nos afectan a todas las personas, ¿verdad? No solo porque Moni y yo somos mujeres y las dos, digamos, vamos a la muestra y más o menos tenemos una forma de pensar similar, no significa que ella y yo pensemos igual, ¿verdad? Han habido veces donde Mónica me dice, espérame, me estás diciendo que solo por esta razón, espérame, ¿verdad? Y lo bueno es que hemos logrado dialogar, para principiar porque hay amistad, no hay indiferencia, hay amor, ¿verdad? Y creo que es difícil empatizar, es difícil reconocernos parte de, tal vez así, digamos, en las redes habría menos odio, ¿va? En el Twitter habría menos echar tierra a las demás personas y promover una discusión sana de crecimiento. Creo que estoy muy, digamos, hablando de una utopía, ¿verdad? Mucha matrística, ¿verdad? Pero si en algún momento de la humanidad fue posible, digamos, de repente puede ser algo, tal vez no lleguemos a un nivel de matrística, pero a un nivel de escucharnos y de empatizar y de crecer, puede ser. También creo que tiene que ver salir un montón de nuestro confort, dejar las redes, ¿verdad? Y solo en las redes damos nuestra opinión y somos bien políticos y nos, digamos, ahí sí saco la bandera y no hablo de patriotismo, hablo de hombres y mujeres haciendo odio contra mujeres feministas que defienden una causa justa. Dejar todo eso de las redes y en la vida real, digamos, el crecimiento, el aprendizaje. Y no quiero sonar, digamos, como es hipócrita, pero realmente en la muestra de cine sí sucede, son espacios oportunos donde conocemos estas realidades que nos hacen dudar y los foros puedes hacer tus preguntas, puedes escuchar otras cosas, puedes empatizar o puedes salir enojado diciendo no, esto sí no es para mí y todo eso es válido, ¿verdad? También como personas darle lugar a nuestros sentimientos, creo que es una cuestión de aprendizaje para ver si logramos jalar un poco más parejo o que las comunidades existentes se vayan haciendo más grandes. No sé. Es complicado, yo por eso les decía al iniciar que después de intentar hacer el hilo para la conversación me quedé como deprimido, así como que ¿para qué vamos a ir a hablar? Pero bueno, el último punto tiene que ver con la justicia y fue el que más me costó. Yo traté de desarrollar los temas y las preguntas partiendo de verdad, de memoria y de justicia. Cuando llegué a justicia dije, ¿y aquí qué va? Estamos viendo la cooptación de todas las cortes, la cooptación del Estado, la cooptación, estamos cooptados por todos lados. Entonces dije, ¿qué escribieron antes acerca de la justicia? Y entonces lo primero que me encontré cuando me metí al internet fue echa la ley, echa la trampa. Y dije, esto es aplica también para nuestra realidad en este momento porque se están saltando todo para manejarlo a su favor. Y lo primero que hice fue preguntarle a don Platón. Él escribió La República, obviamente todos lo conocemos. Y hay 3-4 puntos que a mí me dan un poco de risa porque digo yo, si de alguna manera hubiéramos podido aplicar eso, hubiera sido chilero. O lo leo y me mato la risa al compararlo con... Mato la risa es un término para decir que me pongo triste, contento, porque lo primero que escribe es que tiene que ver con justicia, con el individuo y la sociedad. Entonces, si desde el individuo, como bien decían ustedes, se educa de una mejor manera en cuanto a qué es ser justo y hay principios principales, principios como no sé, de ser honesto, de ser justo, creo que no estaríamos en estos bemoles, ¿verdad? Pero no es así.
y por ende el individuo que es torcido va a crear una sociedad torcida. Y luego en el segundo punto ponía él las clases sociales, ¿verdad? Entonces dije yo, él definía que tenían que haber clases sociales, pero aquí las clases sociales son clases de poder, entonces, y eso te da la posibilidad de poder doblegar al otro, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo. Y Platón propone un gobierno de filósofos, personas sabias y virtuosas. Y yo me mataba la risa porque dije, ahorita la gente que está llegando o que está haciendo política en Guatemala está muy lejos de ser filósofa, sabia o virtuosa. A mí me sorprendía porque no entendía el término cuando llegó el segundo del Conejo Berché, que decían que era estadista. Entonces, que era un hombre muy inteligente porque era estadista. Y yo decía, ¿qué significará ser estadista? O sea, y luego llega un payaso a la presidencia y uno dice, ¿y entonces? Entonces estamos jodidos porque si siguiéramos este tipo de enunciados podríamos tener un mejor gobierno. Y luego algo que está claro desde el punto de vista de Platón es la educación, ¿verdad? Cómo compartimos el conocimiento y los valores éticos. Si construimos un individuo de esa manera, pues va a repercutir en una sociedad de esa manera. Y luego las ideas se combaten con ideas, que eso en este momento a mí me cuesta como procesarlo porque no sé si realmente por la vía pacífica vamos a lograr algún cambio. Ya pasamos por una dictadura militar y ellos imponían el poder a través de la violencia, y ya pasamos a una dictadura económica donde se establece por el poder del dinero. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos volvemos la China comunista. No sé, la China está experimentando, o Asia está experimentando algún sistema de gobierno que hace una mezcla compartida. No sé hasta qué punto puede ser viable, ¿verdad? Y de ahí, ya como cuando todo está perdido, me fui a buscar el príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Y entonces dije yo, podría pensar que los gobernantes o que la gente que está en el poder o que está intentando llegar al poder se tomó la molestia como de leer a Maquiavelo y decir, bueno, esto y esto, pero me parece muy coincidente, ¿verdad? El fin justifica los medios, dice. Cualquier acción en beneficio de quien obtenga el poder es válida. Y entonces aquí vamos a torcer la ley con tal de que nos convenga y nos proteja a los corruptos, ¿verdad? Un buen gobernante debe ser temido más que amado. Entonces digo, pareciera que sí. Ahí está, nosotros seguimos de cerca el caso de esta muchachita, bueno, de los patojos estos que agarraron en el Congreso y que les abren causa. Y digo yo, habiendo tantas injusticias, se fueron por el circo, ¿eh? Y luego la guerra es una herramienta política necesaria y ayuda a mantener el control del país. Y la guerra no precisamente contra otros países, sino que la guerra que logra dominar a tus propios, ¿verdad? Entonces con eso yo quería cerrar tristemente en nuestro conversatorio y pues invitarlos, realmente yo creo que la muestra de cine Memoria, Verdad, Justicia va a tener películas muy relevantes, muy importantes, que te hacen de alguna manera tener esperanza y te hacen también de alguna manera incentivar y motivar la resistencia, que es lo que nos queda. Si no pacífica, reactiva cuando sea necesaria. Entonces, no sé si ustedes quieren decir algo más o si el público quiere aportar algo más. Hola, buenas noches. No sé si esto ya lo mencionaron, lo dijeron, porque vine un poquito tarde, pero yo lo que quiero saber es ¿en qué momento estamos realmente en nuestro país, verdad? Si vamos a hablar de nuestra casa, nuestro país, políticamente y de avance económico, porque a mí me tiene impresionada cómo empezó a crecer las construcciones de vivienda, digamos, en forma de apartamentos y edificios de apartamentos. Yo me centro en ese punto porque pienso que eso no refleja una economía, pienso que eso refleja
manejo de dinero un poco extraño. Entonces mi primera pregunta es ¿cómo estamos económicamente? Y yo lo veo solo desde el punto de vista de la ciudad y no afuera, ¿verdad? En todo el interior del país. Pero a mí eso me tiene muy impresionada en por qué en pandemia hubo este crecimiento de vivienda en forma de edificios y de apartamentos, pero a nivel macro, a nivel nacional no se ve un crecimiento, no sé qué palabra utilizar para saber si realmente hemos avanzado o en qué momento estamos. Y luego políticamente, ¿verdad? Hablamos todos de los candidatos y de qué va a pasar con el país, con el siguiente gobierno. En estos tiempos podemos ver ya ciclos que se repiten, ¿verdad? Ciclos de elegir a personas, de elegir a los mismos y terminamos siempre diciendo se reeligen los mismos y los mismos parece que se heredan y es cierto, se heredan los puestos, se heredan las leyes, todo se hereda. ¿En qué momento estamos? ¿Cuánto hemos aprendido nosotros de nosotros mismos? Porque ya deberíamos estar muy influenciados de todas las maneras posibles, porque ya el mundo lo podemos ver en un segundo, ¿verdad? Pero nosotros realmente, de nosotros mismos que hemos aprendido, no de afuera, sino de nosotros, políticamente hablando. Pues yo la verdad es que no lo sé. Yo no tengo conocimiento. También me parece muy extraño y sobre todo me parece muy extraño cuando veo la renta. ¿Cuánto hay que pagar? Y digo, ¿de dónde sale todo ese dinero? Entonces, pero no tengo el conocimiento como para establecer de dónde viene o por qué en pandemia o en procesos de recesión la industria inmobiliaria se mantiene y progresa. A mí me parece que tú misma lo dijiste, ¿verdad? O sea, es como el crecimiento de concreto así, tantos edificios vacíos, pues sí, como tú dices, es raro, ¿verdad? Pero tampoco es un secreto que nuestra economía se basa en buena medida en el lavado de dinero, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se entiende ahora por crecimiento, además de la acumulación de las fortunas, ¿verdad? La acumulación tradicional de fortunas que hay. Yo más bien me quedé pensando en lo que tú dijiste, ¿verdad? Por esta pregunta que tú lanzabas de qué hemos aprendido de nosotros mismos. Y cómo empezó Ceci la parte, o sea, la última intervención, hablando de la indiferencia, ¿verdad? Porque me recordaste, un poco pensando en esto que tú dices, de que hemos aprendido de nosotros mismos, ¿verdad? Me recordé como de este texto de Michel Foucault sobre la genealogía del racismo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque lo que él explica ahí es como algo así como lo siguiente, ¿no? Tal vez aquí pasa una cucaracha, yo la aplasto y nadie se escandaliza, nadie se asusta, nada, pues es normal. Pero si yo saco una pistola y te mato, todo el mundo, ¡ah! ¡Asesino! ¿Verdad? Y digamos, lo que él en ese libro dice es algo así como cuando uno justifica, ay, si era una cucaracha, no pasa nada. Cuando uno hace este tipo de actos, digamos, ¿no? Contra otro ser vivo. En este caso, pues es una cucaracha y se vale. Algo tiene que haber algún mecanismo tiene que haber en la psicología de uno para aceptar ese acto como normal. Y bueno, él lo explica como un poco, tiene que haber un aprendizaje de sistemas de ideas de superioridad e inferioridad, y ahí tiene que ver el debate del racismo, del machismo que tú decías. Y eso me hiciste pensar en esto con lo de la indiferencia, ¿verdad? Porque precisamente porque hemos tenido esta formación, es así, estos sistemas de ideas de superioridad e inferioridad que nos hacen, como tú bien decías, y eso me gusta mucho, aspirar a construirnos de una forma feminista, aspirar a luchar contra el racismo, a criticar el clasismo sin llevarnos las de que todo esto ya se superó, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que es muy válida tu pregunta, porque ¿qué hemos aprendido? O sea, Guatemala es un país de eso, de esa reproducción, de estar matando seres como se mata una cucaracha,
y contrastarlo con otras muertes como la que sería de Luis, digamos, ¿no? Que sí es importante. O sea, tenemos ya tan interiorizada esa división, ¿verdad? Entre unas personas que son superiores, otras que son inferiores, y esa indiferencia que tú decías, ¿no? Yo creo que esa pregunta tuya es como muy válida y muy clave, ¿verdad? Porque son siglos de reproducir lo mismo y de continuidades de las mismas cuestiones, ¿no? Y de normalizarlo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo le tendría que... Pues respecto a las preguntas, no, realmente no, creo que tengo las mismas preguntas, ¿verdad? No tengo respuestas al respecto. Bueno, pues sin más, agradecerles a ustedes dos por estar acá, a Catafixia por abrirnos el espacio y a todos los que nos acompañaron hoy. Buenas noches y que regresen con bien a su casa. Por favor, vayan la otra semana, el miércoles inicia la muestra y ahí los vamos a estar esperando. Mi nombre es Antonio Gómez y me encanta que se sigan creando este tipo de espacios de convivencia, donde podamos venir todos a aprender más, ¿verdad? Y yo lo que quería aportar un poco es acerca del tema que estabas hablando de la desesperanza y también del tema de la indiferencia. Me parece que una de las formas de poder abordar estas cosas y empezar a crear cambios es exactamente eso, no tener esta desesperanza que hemos llevado arrastrando tanto tiempo, porque sí es cierto que han habido muchos intentos de revoluciones, muchos intentos de cambio que han fracasado, pero hemos aprendido mucho de ellos y todos los cambios grandes que han habido en la humanidad han llevado bastante tiempo, no es algo de que dijimos vamos a llegar a una meta y la cumplimos y ya estamos ahí. Son procesos grandes, son procesos cíclicos y tal vez la historia sí se vuelve a repetir, pero un poco mejor. Y ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos llegar al siguiente cambio, cómo podemos llegar al siguiente ciclo. Abordar esto con un poco de esperanza también. Obviamente la crítica es importante porque con este sentimiento de desesperanza y crítica podemos decir dónde está el problema, pero con la esperanza podemos empezar a abordarlo. Y eso lo quería conectar también con la indiferencia, que es tratar las cosas con amor, porque con el amor, ya sea a nuestros familiares, a nuestra tierra, al lugar donde vivimos, podemos empezar a tener una motivación más grande para luchar también. Y bueno, eso es mi aportación, que está bien, la crítica está bien, pero también tenemos que empezar a abordar las cosas desde el amor y la esperanza. Y creo que acá atrás tenían una pregunta. No es una pregunta, sino más bien es como una reflexión. Hola, ahí. Creo que no es una pregunta, sino más bien es como una reflexión sobre lo que decías sobre la revolución. Creo que existe como un tabú generacional, más que nada como a mis generaciones, por no decir joven, que es como este miedo a que la revolución no puede causarse sin violencia, ¿verdad? Porque siento que es un conflicto que se viene como evadiendo desde hace mucho tiempo, ya viendo como el historial también en Guatemala específicamente, y siento que esta es como también la era donde se milita desde la memoria, desde la resistencia, cabal, exactamente como hablaban, pero inevitablemente ¿dónde está como este punto de quiebre en donde la militancia emocional no es lo suficiente y al final la sociedad va a tener que recurrir sí o sí como a violencia? O sea, realmente como existe ese punto de quiebre y se puede como evitar hasta cierto punto. Esa es como mi reflexión. Pero está bien, somos un micrófono. Es que pongo la empresa y lo voto. Pues gracias por decir, porque yo quería hablar, pero no quise interrumpir, entonces que tú hayas dicho. Y es bien interesante lo que decís sobre la esperanza, porque yo quería hacer un comentario, ¿verdad?, sobre cómo esto puede cambiar, ¿verdad? Pues estamos hablando de todo esto, pero cómo
como desaprender o como si alguna vez las revoluciones de ahora, porque no son tan efectivas como las de antes, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver que estamos muy divididos. Parte del éxito de la invasión española fue la división de los pueblos, de los señoríos mayas. Entonces, y eso se ha repetido, y se ha repetido, y se ha repetido, y a la fecha, hablando de las feministas, ¿verdad? Como mujer voy a hablar de ese tema, que es bien triste, las entrevistas a las mujeres durante el 8 de marzo, y casi todas las mujeres que entrevistaron, cada una tenía su propio objetivo, ¿verdad? Y todos son igual de importantes y válidos, pero hay una gran división, y entonces por ahí entran los malos, ¿verdad? Y cómo cambiar esto, pues yo creo que no son cosas que uno vaya a poder ver, pero yo soy maestra, entonces yo creo le apuesto a la educación. Entonces creo que nuestras generaciones tienen que hacer una inversión de tiempo, de paciencia, bajarle al ego, ¿verdad? Que también está muy conectado con la división, cada quien tiene lo suyo. Entonces, y apostarle a las siguientes generaciones, esperando que ya sean más unidas, pues sí, como tú decías, ver la matriz, el verdadero problema, y todos juntos. Y lo que decías que cuando platicas con ella y tienen diferentes opiniones, ¿verdad? Qué fácil cuando no tenés la misma opinión con tus amigos o la gente que tú amas. No, hombre, no es así, o escuchás, ¿verdad? Pero si es alguien que no aprecias o que no te cae bien, o sea, pasa en el tráfico, pues te enoja que no te den la vía y rápido te metes o no le das vía al siguiente, ya como con cierta odio y ni lo conoces. Entonces, creo que de ahí también se puede echar mano para la unidad, ¿verdad? El bajarle un poquito a los enojos y ver un bien más grande, ¿verdad? Algo más allá de lo que uno puede ver. Por eso ahí el conectar en lo de pensar en apostarle a las siguientes generaciones, pero no que no se pueda poner, y con esperanza, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues de nuevo, buenas noches y muchas gracias.